confirmación de la grabación y entonces lo que hacemos es que empezamos de cero nuevamente Sí. pues para que Ok, ok, eh, no hay todo problema. pueda quedar. Ahora sí ya está grabado. Casey, muchas gracias por su observación. ¿Eh? Muchas gracias. Estamos listos entonces. Ok, ahora sí, ok. Am, bueno, buenos días de nuevo. En pantalla podemos ver un problema que es de densidad de flujo magnético y ecuación vectorial de Poisson. El enunciado nos dice que en una determinada región del espacio, el potencial vectorial magnético en el vacío viene dado por la cantidad que vemos que es 10 ρ cuadrado en la dirección a z. Nos piden hacer el problema en coordenadas cilíndricas. La parte A nos pide buscar la densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético. Como sabemos, para encontrar el flujo necesitamos el rotacional del potencial vectorial magnético. En la parte superior derecha pueden ver de nuevo el valor que nos aparecía en la primera diapositiva, que es la de 10 ρ al cuadrado en la dirección a z. La segunda línea que ven es la fórmula en coordenadas cilíndricas de rotacional. Y bueno, acá eliminé esos términos que se ven tachados porque em, el potencial que nos dan es solamente la dirección a z, por lo cual los demás términos en las demás direcciones los podemos, digamos, obviar. Nos queda 1 entre ρ por la derivada con respecto a phi de az en la dirección a ρ, ¿sí? Menos la derivada con respecto a ρ de az. Y bueno, el primer término se nos cancela porque, como vemos, el potencial no tiene ningún valor o ninguna variable con respecto a phi, por lo cual es una constante derivada con respecto a otra cosa, nos queda cero. Y la que sí se nos deriva es el segundo término, que sería 10 ρ al cuadrado derivado con respecto a ρ, que es 20 ρ, pero con el signo negativo que vemos ahí. Este sería el valor del flujo magnético, el del densidad de flujo, perdón. Y ahora viene la intensidad de campo magnético, que lo podemos buscar por su fórmula de la densidad de flujo entre mu sub 0, que es la permeabilidad en el vacío. Y nos quedaría menos 20 ρ entre mu sub 0. Y la parte B nos pide la densidad de la corriente J utilizando la ley de Ampère en forma diferencial invariante en el tiempo. Em, ok, acá para buscar esta densidad de corriente usamos nuevamente el rotacional, pero con respecto al campo magnético, que fue lo que calculamos de último en la parte A. Nuevamente en pantalla pueden ver la fórmula con coordenadas cilíndricas, pero en este caso se eliminan otros términos. ¿Por qué? Porque el campo magnético está ahora en la dirección a phi, por lo cual las demás direcciones las podemos cancelar. Nos queda eh, una derivada con respecto a z y otra derivada con respecto a ρ. El primer término, como no tiene ninguna, como el campo magnético no tiene ningún término que contenga z, se nos hace cero porque sería una constante pues, derivada. Y el segundo término sí lo podemos derivar. Ahí reemplacé. Vemos que se multiplica. Bueno, no sé si se ve el mouse. Sí, Sí, ok. si quieres con el botón de la derecha encuentras tu Ajá. puntero, eh, enlace, para abajo, opciones de puntero ahí en el medio. Ahí. ok. Ok. Gracias. Ajá. Acá simplemente es el valor de la H del campo magnético. Lo multiplicamos por ρ. Nos queda eh, menos 20 ρ al cuadrado
sobre mi sub 0, que derivado con respecto a ρ nos quedaría menos 40 ρ sobre mi sub 0. Y este valor lo multiplicamos por 1 entre ρ. Esto es parte es simplemente porque es parte de la fórmula. Y se nos cancelaría el ρ y nos dice que la densidad de corriente J es menos 40 sobre mi sub 0 en la dirección a z. La C nos pide nuevamente buscar la densidad de corriente J, pero esta vez utilizando la ecuación vectorial de Poisson. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Aquí despejamos la J, que es lo que estamos buscando. Em, y bueno, y como vemos, esta es la parte de la fracción que necesitamos, que es como que lo que queremos buscar. Y para eso necesitamos el potencial que nos dieron al principio, lo voy a poner acá. Eh, y bueno, este es el valor, el símbolo, bueno, del laplaciano, que esta sería su fórmula en coordenadas cilíndricas. Y acá como pueden ver, como este valor de potencial solamente contiene ρ, lo que se deriva con respecto a phi y z, nuevamente lo cancelamos. Nos queda este primer término que derivamos con respecto a ρ, el 10 ρ al cuadrado, nos quedaría 20 ρ, pero ese 20 ρ lo multiplicamos por otra, nuevamente por ρ y nos queda 20 ρ al cuadrado. Este valor nuevamente lo derivamos con respecto a ρ, nos quedaría 40 ρ, pero como se divide entre ρ, se cancela y nos queda solamente el valor de 40, que reemplazando nuevamente en la fórmula original que estábamos usando, nos queda menos 40 sobre mi sub 0 en la dirección z, que es el mismo resultado que obtuvimos en la parte B, que era utilizando la ley de Ampère en forma diferencial. Ok, en la parte D nos pide utilizar la densidad de corriente que acabamos de calcular para encontrar la corriente total que cruza la superficie en ρ de 0 a 2, phi de 0 a 2pi y z igual a 1. Esta es la integral de superficie cerrada que conlleva el término de densidad de corriente, la cual se multiplica por un diferencial de área. Como estamos, bueno, acá puse de nuevo el valor que encontramos en la parte B y C, que era menos 40 entre m sub 0, en la dirección a z, y aquí agregué el diferencial de área en coordenadas cilíndricas. Y bueno, multiplicamos estos dos términos y definimos los rangos de las integrales que tenemos, que es de 0 a 2 y de 0 a 2pi. Y bueno, ya lo que quedaría es integrar. Bueno, por ejemplo, el valor de la primera integral, que sería de 0 a ρ de 0 a 2, sería, me parece que es 2, no lo tengo apuntado acá, pero me parece que se multiplica el 2 por la constante que teníamos antes. Y ya por último nos queda hacer la última integral, que era de phi de 0 a 2pi, que es 2pi, multiplicado por esta constante, nos queda menos 160 pi sobre mi sub 0. Em, Acá me tomé la libertad. Bueno, es que me había equivocado. Había hecho el procedimiento con otra fórmula, que era la de la integral volumétrica, pero si quieren lo puedo explicar rapidito. Eh, Acá usábamos la divergencia de la densidad de corriente multiplicado por un diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, que lo puse acá.
Acá, bueno, acá es para encontrar este valor de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Eliminamos estos dos términos porque como el valor de la densidad de corriente es como una constante, pues, no están en función de ninguna de estas variables, pero este término es el único que multiplica por ρ, este es el único que queda vivo, digamos. Entonces simplemente multiplicamos, nos queda menos 40 ρ entre μ sub 0, derivado con respecto a ρ, se cancela el ρ y nos queda este valor de divergencia, que si metemos nuevamente en esta integral multiplicada por el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, nos queda esta integral eh, que bueno, nos daría el mismo valor del que calculamos antes, que antes lo habíamos hecho utilizando la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, la E nos pedía nuevamente calcular, como verificar el valor de la corriente, utilizando la expresión de campo magnético en dirección phi en, en ρ igual a 2 a partir de la ley de Ampère en forma integral invariante en el tiempo para ρ igual a 2 y z igual a 1. Esta es la ecuación que necesitamos, que es la integral del campo magnético multiplicado por un diferencial de línea. El diferencial de línea nuevamente es en coordenadas cilíndricas. Y bueno, acá puse el valor del campo magnético que habíamos calculado, me parece que es en la parte A. Acá simplemente lo que hice fue que lo reemplacé dentro de la integral. Este 2 es porque en el enunciado nos decían que ρ era igual a 2, y acá también. Y la integral va de 0 a 2pi, porque bueno, es como todo el rango en coordenadas cilíndricas. Una vez que multiplicamos internamente 20 por 2, 40 por 2, 80, y hacemos la integral, la integral de phi de 0 a 2pi, nos quedaría ese 80 por otro 2pi, que quedaría menos 160 pi entre μ sub 0, que es el mismo resultado que encontramos con la ecuación de continuidad de corriente y con la ley de la corriente de Kirchhoff. Y bueno, ¿alguna pregunta? Estamos abiertos en la sesión de preguntas, muchachos. Bueno, Justin, si no hay preguntas, mira, yo solo tengo algunas observaciones Ok. muy puntuales y muy simples. Mira, las respuestas y el procedimiento está correctísimo, ¿ok? Eh, Solo voy a, simplemente contribuir para mejorar el trabajo que ya está bueno. Vamos desde el inicio para poder comenzar en orden, por favor. Ok. Desde la parte A. Bien, sí, de la parte A. Ajá, mira, Ok. ayer que lo vi no lo percibí, pero estamos usando la B como densidad de flujo magnético. Me parece que esa es una beta, ¿verdad? Ajá, sí. Ese pequeño cambio ahí nada más Ah, en la parte A tendría que ser una B entonces. es una B, exacto, es una B. Ah, ok, ok. Esa es una beta ahí, solo para uniformizar, ¿no? Ujú. Que no nos suceda lo que me sucedió anteriormente. Eh, vamos para la parte B, entonces. Ah, no, aquí está todo correcto. Vamos más adelante. Ahí también está todo correcto. Podemos avanzar. Ah, eh, Aquí en la expresión para la corriente tienes integral, ¿verdad? J.NDA. El SC ahí más que todo no significa superficie cerrada, pero esa es una superficie abierta, ¿verdad? Es solo cambiar la C por la A, ¿no? Para decir que es una superficie abierta, ¿no? Ok. Lo que estás calculando ahí. Ese pequeño detalle, el resto está
correctísimo. Podemos pasar a la siguiente parte. Esto está muy bien, excelente. Se quedó muy bien. Y entonces, aquí sería entonces, está calculando la corriente utilizando la ley de Ampere en forma integral invariante en el tiempo. Entonces, si es así, entonces tienes ahí I va a ser igual entonces a integral. Por ahí sería una integral cerrada, ¿verdad? Porque es h.dl, ¿no? Es una integral cerrada. Entonces, allí sí o le pones la bolita en el medio a la integral, ¿no? O entonces, no sé si el editor de ecuaciones que está usando te lo permite, o le pones la bolita ahí en la integral en el medio, ¿no? Una de las dos opciones, ¿no? Pero sí para dar a entender. La bolita o SC, abajo también puede ser. De preferencia la bolita, ¿no? La bolita se usa, ¿no? ¿no? Y lo otro sería en el de L, tú lo estás poniendo con los vectores unitarios normal U. Estamos trabajando siempre con los A, ¿verdad? Sí, sí, Se le se me quita la pasó. U y con la A nada más y dio. Esas puntuales nada más, son muy puntuales las observaciones para poder nada más simplemente mantener el formato de lo que hemos estado trabajando. Porque me sucedió anteriormente y entonces quiero evitar que eso vuelva a suceder para uniformizar, ¿no? Uniformizar el curso en el sentido de siempre usar las mismas variables y esto, lo otro. Si trabajamos con J para densidad de corriente, siempre trabajar con J, ¿no? No va a agregar alguna otra variable que quizás la persona que lo está trabajando esto lo entiende, ¿no? Pero más adelante, porque eso lo vamos a subir a la plataforma, entonces más adelante venga algún alumno, una cosa, esto, lo otro, y vea que no es J, entonces ahí pensará que es algún otro vector, una cosa así. Entonces para uniformizar el curso, simplemente. Muy Entonces bien, lo felicitaciones. corrijo y se lo mando corregido. Y me lo envías corregido, yo lo subo entonces a la plataforma, a la plataforma Moodle, para que entonces todos tengan acceso. ¿Ok? Con esas correcciones bien puntuales allí. Excelente, Justin, felicitaciones, muy buen trabajo, muy bien hecho. Casey, yo no sé si usted habrá hecho magias, esto, lo otro. Yo, antes de pasar al problema de Dan, me gustaría preguntarle, ¿será que usted tuvo tiempo de hacer su problema? Ajá. Repítelo porque no escucho. Así, no, yo sé que le asigné el problema no hace mucho y entonces no sé si usted tuvo la oportunidad de poder hacer el problema. Sí, profe, pero no hice una presentación así tan bonita. ¿Se entiende sus apuntes? ¿Lo tienen para compartirlo o no es posible compartirlo? Sí, sí lo puedo compartir. Ok, cómo no. Compártalo, por favor. Vamos a dejar el de Dan para el final. El Dan tiene una pequeña pregunta ahí y entonces vamos a intentar resolver las dudas de Dan ahí. Ok, este problema es como los ejemplos que vimos la clase del martes, que tenemos que encontrar la densidad de carga volumétrica libre en el medio. Nos da la densidad de la corriente eléctrica, que sería esta, que está en X. Señora Iris, ya veo todo lo que utilizamos la fórmula. O sea que hoy no va a poder trabajar. Y la convertimos en una integral. Vamos a alterarlo para solidaridad. Me está dando clase ahorita mismo, lo siento. El valor de la solidaridad. Entonces, vamos a regresar al triángulo. No se preocupe, Casey, aquí nos vamos a concentrar en usted, ¿ok? Ok, entonces tenemos el número 1. Ok, vamos a regresar a la página 235, donde estábamos hace un rato. El operador. Vamos a ver. Y lo multiplicamos por
la densidad de corriente eléctrica. No hay problema, mami. Esto como solamente coinciden la otra semana en X, los demás se vuelven cero. Luego realizamos la derivada parcial y nos queda esta expresión. Luego de eso la integramos en función de t y esto nos da esta respuesta. 239. Que sería 239. La densidad. Sí, la densidad de carga. Densidad de carga volumétrica. Y ahora la corriente te dio 0, ¿verdad? Sí, la corriente me dio 0, profesor. Ok, perfecto. Ahí está el cálculo. Visto que X es igual a 2 y 2pi es igual a 0. Hice todo. Se pudo haber, ¿cómo se dice? Obviado. Ya que perfecto. 2pi es igual a 0. Pasamos. Ok, sí. Usted tiene una letra, ojalá yo pudiese tener la letra suya. Realmente es la envidia buena, ¿no? Tiene una letra perfecta. Yo iba a decir, si puede presentar sus garabatos y realmente está excelente. Bien, el procedimiento está correcto, Casey, felicitaciones. Las respuestas están correctas. ¿Será que puede digitalizarlo aquí al sábado, domingo, esto, lo otro? Como el libro estamos usando desde la distancia. Casey, no le escuché si dijo sí o no. Sí. Ok, perfecto, Casey. Muchas gracias, Casey. Muy bien, excelente, Casey. Buen trabajo. Vamos a pasar entonces a Dan y mi amigo David Bravo. Buen día, profe. Ya comparto. Me dice si se lo... ¿Sí se ve, profe? Buen día, ¿se me escucha? Tiene un problema ahí con el audio, Dan, que te escucha muy bajito. ¿Ahora sí se me escucha? Yo te puedo escuchar, Dan. Intenta hablar de nuevo, por favor. Sí, no sé si se me escucha y estoy presentando ahora sí. Ahora sí. Y Sí, tenemos imágenes y todo, Dan. Y audio, ok. Porque antes eran los celulares en silencio, ahora son los micrófonos apagados. En estos días atrás puso una alumna ahí en la parte de abajo donde dice campus Dr. Víctor Levizazo, segundo semestre, y dice, puso campus virtual. Está bueno. Está bueno. Buenos días. Somos todo oídos. Okay. Buenos días, compañeros. Profesor, como dice, el micrófono apagado. El día de hoy pues, tengo el placer con mi compañero de presentar un problema de densidad de flujo magnético que es representado por el vector B y la ecuación vectorial de Poisson. El problema es presentado por mi compañero David Bravo y mi persona, Dan Fernández. Okay. Este es el problema que se nos presenta y nos menciona: un pequeño lazo de corriente produce en el espacio libre un potencial vectorial magnético dado por el vector A, que va a ser igual a K entre R al cuadrado del seno de θ en la coordenada a phi, Weber sobre metro, su unidad de medida, donde K es una constante y pues analizaremos el problema en coordenadas esféricas. Cabe mencionar que marco esto en negrita porque luego el problema será importante esto que dice aquí, que está en el espacio libre. Traté de representar el problema con una imagen un poco abstracta, pues lo que me está diciendo que tengo un lazo de corriente que es como lo represento aquí en azul o moradito, como se puede ver allí, y lo que hago para analizarlo es encerrarlo en una esfera. Entonces, pues lo que tengo es un vectorial magnético, que es lo único que me están dando. ¿Qué me pide el problema? Bueno, el problema me pide 5 puntos. Me pide la densidad de flujo, la intensidad de campo, la densidad de corriente por la ley de Ampère, la densidad de corriente por la ecuación vectorial de Poisson, la J para encontrar la corriente, la corriente en forma integral por la ley de Ampère, y del lado derecho y del lado izquierdo
con la expresión de la intensidad. Esto vemos que se va resolviendo paso a paso, o sea, cada respuesta anterior va a utilizarse pues en la siguiente. Entonces empezamos. Para la parte A, primero calcularemos lo que es la densidad del flujo magnético, que es representado por el vector B. Esta densidad nos dice que va a ser igual al rotacional del vector A, del vectorial A. Bueno, esta es la fórmula para un rotacional en esférica. Hay fórmulas para cilíndrica y cartesiana. Esta es para esférica. Entonces, recordando que nuestro vector A está dado por esto, y una forma más simple de verlo es como lo escribe aquí, como se ve aquí, que nuestro vector A tiene la variable r y θ con respecto a de phi. Entonces, aquí en nuestra fórmula buscamos a de phi. O sea, no tenemos a de θ, por lo cual eso se irá simplificando. Tampoco tenemos a de r, se va, se elimina y se elimina. Nos quedan estas dos a de phi. Pero hay que ver con respecto a quién se está derivando. Aquí se está derivando con respecto a θ. Y pues vemos que sí tiene esa variable, entonces esa se queda. Y vemos que aquí se está derivando con respecto a r y también tiene la variable, por lo cual ella se queda. Entonces traemos acá, por lo tanto el rotacional de A no va a quedar en esto. 1 sobre r seno al cuadrado, lo que está allí con respecto al vector r, y esto con respecto al vector θ. Reemplazamos el vector A de phi aquí, y no va a quedar esto. O sea, reemplazamos esto aquí y no queda esto. ¿Ok? Entonces, en el siguiente paso lo que voy a hacer es sacar las constantes que están de aquí. Saco las constantes, como veo que está derivando solo con respecto a θ, lo que hago es sacar las constantes. Es decir, k entre r al cuadrado la saco, como está aquí. Y de este lado hago lo mismo, solo que acá estoy derivando con respecto a r, por lo cual k seno de θ va a salir. Y pues aquí nos queda una derivada extremadamente sencilla y muy sencilla también, y pues este es el resultado que tendremos. A tener 2, la derivada de esto será el 2 seno de θ por el coseno de θ. Y la de r entre r al cuadrado pues va a ser 1 entre r al cuadrado con un signo negativo que se multiplica por este, y pues por eso el signo positivo. En la siguiente diapositiva lo que hago es ordenarlo de una forma más vistosa para poder seguir simplificando lo que se pueda simplificar. Aquí lo vemos, y pues aquí veo que se puede simplificar el seno con el seno, y es lo que hago en la siguiente diapositiva. Entonces, por lo tanto, la densidad del flujo magnético sería igual al rotacional de A, que me queda esta expresión. Esto con respecto al vector R, y esto con respecto al vector θ. Okay, ordenándolo de una forma un poco más vistosa, nos va a quedar esto, con su respectiva unidad de medida, Weber sobre metro cuadrado. Y pues esta es la respuesta para la densidad de flujo. Y aquí hago lo mismo que hice con el vectorial magnético, para verlo de una forma más sencilla. Ahora nos piden calcular la intensidad de campo magnético. Bueno, esa intensidad de campo magnético está dada por esta expresión, donde nos dice pues simplemente que es 1 entre μ sub 0 por el rotacional de A. Y pues recordando que este rotacional de A es igual a B, entonces lo que hacemos es cambiarlo. Y nos va a quedar 1 entre μ sub 0 por B. Por lo cual, aquí reemplazamos B, que es esto que está aquí. Lo metemos aquí, sería esto. Y simplemente lo multiplicamos por 1 entre μ sub 0. Por lo tanto, este será nuestra intensidad de campo magnético con su respectiva unidad de medida, amperio sobre metro. Y pues igualmente, lo mismo que hice con el vectorial, ponerlo de una forma un poco más vistosa y más rápida para futuros procedimientos. Yo sé que el vector S tiene variable en θ y en R con los vectores R y θ. Okay. En la parte B nos pide la densidad de corriente utilizando la ley de Ampere en forma diferencial.
invariante en el tiempo. Esto es importante, que es invariante en el tiempo. Bueno, para esa fórmula tenemos esto, que el vector J sería igual al rotacional de H. Para el rotacional de un vector es la misma fórmula que utilizamos anteriormente en esférica, solo que ahora en vez de A será H. Es lo mismo, solo que ahora H. Entonces, recordamos que H es esto y de forma simplificada lo escribimos aquí. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es simplificar rápidamente con respecto a qué vectores tenemos y a qué no. Vemos que tenemos a R y a θ, por lo cual phi se nos va. Bueno, aquí este θ se nos va porque dice que hay que hacer la derivada con respecto a phi. Y vemos que pues, ella no tiene esa variable, solo tiene θ y R y por eso también se nos va. Aquí igual, sí tenemos con respecto al vector R, pero derivamos con respecto a phi, como no tenemos, se nos elimina, se nos cancela. Pues bueno, aquí con el vector phi no tenemos, entonces se nos elimina y solo nos va a quedar esta expresión. Y pues debería de quedarnos esa expresión solamente porque si recordamos el vector vectorial magnético A estaba en la coordenada A de phi. Entonces, lo rotamos y nos dio B y nos quedó en coordenada θ y R. Entonces, si lo volvemos a rotar, es obvio que no va a dar su propia coordenada que estaba, o sea, en phi. Teniendo esto, lo que vamos a hacer es reemplazar H, la intensidad magnética, aquí y aquí, y pues vamos a derivar con respecto a lo que tengamos que derivar. Bueno, aquí reemplazamos H y lo primero que hago, o sea, lo reemplazo. Ok, aquí hay que tomar cuidado porque podríamos equivocarnos con el signo. Resulta que la intensidad magnética con respecto al vector θ es esto que está aquí, es el seno de θ, pero ese seno de θ está multiplicado por esto que está acá afuera. Y pues R es parte de una variable, por lo cual hay que multiplicarlo, no solo una constante. Entonces eso es lo que hago. Este θ lo pongo, este seno de θ lo pongo aquí multiplicado por esto. Menos la intensidad con respecto al vector R, que será 2 coseno de θ. Pues hago lo mismo, lo multiplico por esto que está aquí y no va a quedar esto. Como hice en pasos anteriores, lo primero que hago es sacar lo que es constante con respecto a la primera derivada que me están pidiendo. Y bueno, pues saqué lo constante que sería k entre mu sub 0 por el seno de θ y pues aquí nos va a quedar r entre r al cubo, que será esto, eso será la derivada. Y del otro lado hago lo mismo, saco las constantes y derivo con respecto a lo que me están pidiendo. Ok, hago el procedimiento, la derivada, esta derivada me da esto, menos 2 entre r al cubo y esta derivada me da menos el seno. En el siguiente paso, pues multiplico lo que hay que multiplicar, el signo este por este me da por positivo, este se me va acá y bueno, aquí vemos de manera más ordenada los resultados. Aún falta ordenarlo un poco más, pues veo que se parecen mucho. Ambos tienen 2k en su numerador y ambos tienen r al cubo por mu sub 0 en su denominador. Entonces, bueno, lo que hago es sacarlo, 2k entre mu sub 0 y como ambos tienen r al cubo, la saco y la multiplico por la r y me va a quedar r a la cuarta. Dentro de esto aquí del paréntesis me va a quedar menos el seno de θ más el seno de θ en la coordenada phi. Entonces, recordando que el rotacional de h es igual a j, entonces hago esto aquí y digo que j es igual a ese rotacional, por lo cual será esta respuesta. Entonces, por lo tanto, j es eso. Pero veo que en el paréntesis tengo menos seno de θ más el seno de θ. Entonces, eso sería igual a 0. Y si multiplico esto por 0, me va a dar 0. J igual a 0 con su unidad de medida, amperes sobre metro cuadrado. Y aquí viene algo importante porque había marcado en el principio en negrita lo que decía que en el espacio libre. Bueno, dice que para los casos en que nos encontremos en el espacio libre, si el material es magnético, el rotacional de H será 0 y esto se cumplió. El rotacional de H es 0. Por lo tanto, la densidad de corriente será 0.
lo hice pues para verificar que era 0, pero de salida ya podríamos decir que eso iba a dar 0. Entonces, por lo tanto, si ese rotacional igual a 0, la densidad también será igual a 0. Ok, la parte C vamos a utilizar la ecuación vectorial de Poisson para encontrar la misma J, o sea, la densidad de corriente. Y pues tenemos esta fórmula, la fórmula para el laplaciano del vectorial magnético será igual a menos mu sub 0 por la densidad de corriente, despejando y reemplazando, nos va a quedar, porque por lo tanto J va a ser esto, 1 entre mu sub 0 de laplaciano de A con respecto a la coordenada que estemos trabajando por el vector unitario de esa misma coordenada. Por suerte, solo tenemos una coordenada y es A de phi. Si tuviésemos varias coordenadas, pues tuviéramos que sumarlo. Y pues, hago lo mismo que anteriormente, con una forma más sencilla. Y bueno, aquí utilizo la fórmula de Laplaciano. Aquí utilizo la fórmula de Laplaciano para coordenadas esféricas. Y pues me va a dar esto. Y simplemente voy reemplazando y viendo que se me elimine y que no. Por ejemplo, tengo aquí A de phi con respecto, derivando con respecto a R, y pues veo que sí, entonces esa me sobrevive. Hoy que tengo A de phi derivando con respecto a θ, veo que sí me sobrevive, y esta se me hace 0. Se me elimina, se me va. Okay, siguiendo con el procedimiento, lo que hago es reemplazar el A de phi, o sea, lo meto aquí y lo meto aquí. En la siguiente diapositiva, pues lo que hago es sacar las constantes, como he hecho en pasos anteriores. Veo que solo tengo que derivar con respecto a R, por lo cual K seno de θ va a salir igual que acá va a salir K entre R al cuadrado. Y es lo que hago aquí. Okay, hago las respectivas derivadas parciales. Me va a dar, de esta derivada parcial sería esto, de esta derivada parcial sería esto. Siguiendo con el procedimiento, bueno, veo que esta parcial es el resultado de la parcial, la multiplico por lo que está aquí y tengo que derivar con respecto a R. Entonces lo que es constante va a salir, que es la K seno de θ, y el menos 2. Y igual acá hago el mismo procedimiento, hago las multiplicaciones y pues lo que es constante con respecto a la derivada parcial va a salir y derivo lo que está dentro. Okay, haciendo esa derivada me dice que esto será 1 entre R al cuadrado, y esta derivada, el seno por el coseno va a ser el coseno del doble ángulo. Bueno, podemos utilizar identidades trigonométricas para representarlo de otra manera, pero vi que esta es como la manera más bonita de representarlo y menos larga por el momento. Más adelante la tengo que representar de otra manera trigonométrica para eliminar. Ok, entonces vemos que esto pues, multiplicamos y me va a quedar esto, 2K seno de θ entre R a la cuarta, y pues de este lado me va a quedar esto. Veo que aquí lo que hago es cambiar el coseno de 2θ por cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ, sería su identidad trigonométrica. Sí me faltó ponerla, ahí sí pido disculpas, pero esta es la identidad trigonométrica del coseno de 2θ, igual que hay otras identidades. ¿Por qué hago esto? Bueno, esto hago para simplificarlo, pues veo que me está quedando algo muy largo, y pues, lo que trato es simplificarlo. Ok, haciendo esto, además de eso, que por la K entre R a la cuarta, aquí. Y bueno, será esto que está aquí, K entre R a la cuarta. Veo que tengo esto, hago la suma de fracciones, y pues el seno por el seno me queda 2 seno al cuadrado más esto entre el seno. Veo que tengo 2 seno menos un seno al cuadrado, se me elimina, me queda un solo seno, y pues tengo coseno al cuadrado más seno al cuadrado, otra identidad trigonométrica, eso es 1, y pues voy a tener este resultado. O de una forma un poco más vistosa, este mismo resultado, recordando que
esta es una identidad trigonométrica. Entonces, veo que para J me menciona esta fórmula. Menos 1 entre mu sub 0 por el laplaciano de A de phi con el vector unitario A de phi. Entonces, esto es A de phi. Simplemente lo que hago es cambiarlo aquí. Y veo que tengo una respuesta diferente a la que me había dado por ley de Ampère. Tengo menos 1 entre mu sub 0 por k r a la cuarta a la cosecante de θ en el vector A de phi. Pero yo sé que eso debe darme 0 y lo comprobé por la ley de Ampère, además de que ya venía, ya lo había mencionado, que si estamos en el espacio libre, el rotacional de H va a ser 0, por lo cual J es 0. Entonces, esto debió de darme 0, pero que me está dando un valor. Entonces, ¿qué yo hice? Bueno, no sé si es correcto realmente, no lo sé, pero me tomé la libertad y vi que la única manera de volver 0 eso era pues agregarle el mismo resultado, pero en forma contraria, positiva. No sé realmente si eso está bien, pero me tomé esa libertad, pues yo sé que eso tiene que dar 0. Y actualmente no conozco otra fórmula para Poisson para encontrar J. Por lo cual me tomé la libertad de sumarle eso con signo contrario para poder hacer esos 0 y pues sea mi respuesta válida. Que el vector, la densidad de corriente es igual a 0 amperio sobre metro. Además, recordar de las últimas clases pues que la corriente no se puede almacenar en un volumen, ella siempre está fluyendo, por así decirlo. Entonces, pues, por lo cual también por esa parte, eso debió de darme 0. Entonces, siguiendo con el problema, mi compañero David presentará las otras dos partes. Sí, muy buenos días a todos. Siguiendo con el problema, la parte D nos pide utilizar el vector J, que viene siendo la densidad de corriente, para encontrar la corriente que atraviesa la superficie en un radio de 4. Esta que va a estar evaluada en θ de 0 a 0.1 pi y en phi de 0 a 0.3 pi. A partir del lado derecho, utilizando la ley de Ampère de forma integral invariante en el tiempo. Además, consideramos que el vector unitario va a ser paralelo con AR. Entonces, como vamos a buscar la corriente que atraviesa, utilizamos la fórmula, ¿no?, de la ley de Ampère de forma integral, que es invariante en el tiempo. Recordamos que en todo caso J como nos debe dar 0, reemplazamos simplemente en la integral, y como esta integral es definida, o sea que va a estar evaluada como lo vemos en θ y también en phi, no importa los otros parámetros, lo que son el diferencial de área o las evaluaciones que van a tener la integral, por default, una integral definida que es 0 va a dar 0. O sea que independientemente de lo demás, la integral, el resultado de la corriente que atraviesa va a ser 0. En la parte E nos pide que utilicemos lo que es el campo magnético que tuvimos en el primer punto del problema para calcular la corriente, ahora a partir del lado izquierdo, utilizando nuevamente la ley de Ampère de forma integral, invariante en el tiempo, pero en este caso R va a estar dado por 4, el radio va a ser de 4, θ va a ser de 0.1 pi, y la que vamos a evaluar simplemente va a ser phi, que va a ser de 0 a 0.3 pi. Entonces, reemplazamos lo que ponemos en la integral que nos piden, y reemplazamos aquí lo que es el campo magnético multiplicado por el de L. Recordamos lo que nos dio en el primer punto, que era 1 sobre mu sub 0 multiplicado por K sobre R cubo
y todo esto multiplicado por 2 coseno de tita en R más seno de tita en tita, la unidad, ¿no? Y como este es en coordenada esférica, viene dado por estas coordenadas, ¿no? Y como en la evaluación solamente nos pide esto phi, porque las demás ya vendrían siendo un reemplazo directo, entonces cancelamos el de R y el de atita. Entonces utilizamos el de L y el H y lo reemplazamos en la integral y la definimos como la tenemos de 0 a 0.3 pi. Y aquí viene un caso particular, bueno, que como las coordenadas de estos, los vectores, hay una regla que nos dice que si estos son perpendiculares, esto va a dar igual a 0. Entonces tenemos que A de phi multiplicado por A de R, esto va a ser 0, y A de phi multiplicado por A de tita va a ser 0. Y como dijimos en el anterior paso, como la integral es definida, esto va a dar 0. ¿Alguna pregunta, una contribución o recomendación? Bien, voy a tomar la palabra, no sé si me lo permiten. Sí. Primero que todo, felicitaciones Dan, felicitaciones David, buen trabajo, muy bien explicado, yo no lo hubiese explicado también, muy bien detallado, solo tengo que agregar algo, ese término que tú agregaste ahí para que la corriente se hiciese cero, no es un término que tú lo agregas así simplemente para forzar una respuesta. No, eso tiene su sustentación. Entonces, mira, ya que tú estás compartiendo, ¿será que tienes el archivo de clases allí abierto? ¿Cuál de todos, profe? La segunda parte, exactamente. Ok, ya se lo busco. Okay, déjame compartir el otro PPT. Ya va. Me compartí pantalla completa. Quiero cuando hicimos la clase de Poisson, que hicimos un problema que era un cilindro. Es la transparencia 75. 75. Más para abajo, 75. Después de ese problema. Allá ya te pasaste. Ahí está. Ok, regresa ahí está bien. Ponlo como estaba y hace el Shift F5 ahí. Ok, bien muchachos, ustedes sí recordarán ese problema que nosotros lo hicimos. Ese problema estaba en cartesiana, te daban el potencial vectorial magnético y él estaba en ADZ, ok. Pasa a la siguiente página, Obsérvense en la primera línea de ecuaciones, estamos trabajando el laplaciano del potencial vectorial. O sea, observen que él es un vector allí, ok. Esto es un vector. Y entonces lo estamos poniendo en sus componentes en X, sus componentes en Y y sus componentes en Z, en esa línea, ¿no? Como el potencial vectorial está en A de Z, las otras componentes de ese laplaciano en X y en Y son 0 y nada más nos quedamos en Z. Entonces, observa que ahora en la segunda línea, del lado izquierdo tienes el vector, potencial vectorial magnético, y del lado derecho tienes ¿cómo te puedo yo decir? Es un escalar lo que tú tienes, ¿ok? El A de Z es un escalar, ¿ok? Entonces ahí comenzaste a trabajar, abriste, entonces te buscaste el laplaciano para un escalar, ¿ok? Y que es entonces la tercera línea, la segunda parcial con respecto a A de Z, digo, la segunda parcial con respecto a X, disculpa,
de A de Z y así para en Y y para en Z, en la tercera línea esto de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, en la tercera línea de ecuaciones allí. Esto, exacto, en esa línea de ecuaciones. Entonces, a la izquierda tienes el vector, a la derecha tú tienes es un escalar. ¿Ok? Entonces, Dan, por si acaso, ¿será que tú tienes el libro del Sádiku, esa versión en PDF que la tienen por ahí? eh, bueno, voy a decir pirateada. Bueno, Ahí sí se la debo, profe. Lo he tratado de no lo conseguir. tienes. No No, lo no. tienes. Ok. Eh, esto, ah, yo déjame buscar, la voy a buscar aquí, yo la tengo. Y entonces, espérate un momento, yo tendré que compartir la pantalla. Entonces, Ok. voy a buscar aquí, tengo mi sesión de libros, mi sesión de bastantes gigas. Buscar aquí, Sádiku, aquí está. Ok, entonces, déjame, yo tengo aquí la última impresa, la última versión, que es en la página 84, 85. Para adelante. Bueno, voy a buscarla ahí para tener una idea del capítulo, creo que debe ser entonces. Vamos a decir el capítulo 2. Quien tenga el libro lo puede abrir y ya le identifico cuál es el. Está tomando bien pesado. No, entonces no es. Vamos aquí. Es el capítulo 3, el cálculo del sádico. Voy a buscar allá el 84. Okay. Estoy llegando ahí. 360. En esta versión vieja que yo tengo. Es una versión vieja que está en inglés inclusive y anda por ahí esto pirateada. Voy a proceder entonces a compartir mi pantalla. Dan, creo que todavía tienes tu micrófono abierto. Espérate un momento. No sé si fue un problema para. Estaba lento, se puso más lento entonces. Espérense un momento. Abrí un programa que no quería. Vamos a ver para ver el control. Pone el Teams en la pantalla, pero no me lo deja en la pantalla. ¿Alguien está viendo algo ahora mismo? No, profe, acá no. No se Todavía ve no se nada. ve. Okay. Yo
Estoy teniendo problemas porque el Teams debe ser que tengo muchas cosas abiertas ahora mismo en la computadora. Pero, lo que quería decir era lo siguiente. Bueno, Dan mostró que del lado izquierdo tú tienes un vector, del lado derecho tú tienes un escalar, ¿ok? Eso para coordenadas cartesianas. Si ustedes se buscan, por ejemplo, en el sádico, la página 84, la ecuación 362, él les va a mostrar a ustedes el laplaciano. 362 les muestra el laplaciano, pero para una, ah, eh, un escalar, no para un vector. ¿Ok? Entonces ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque, o sea, recuérdate, con Dan tenías a la izquierda el vector y te daba tres componentes, en la componente en X, en Y y en Z, y te quedaste nada más que con la componente en Z. Y esa componente Z es la que es entonces, era la que era el escalar, y ahí es donde tú vas a derivar. ¿Ok? Pero eso es válido, esa ecuación allí es la 365, la que tienes el vector a la izquierda y a la derecha tienes las componentes. Esa es la ecuación 365, página 85 del, ¿cómo te puedo yo decir? Pero eso es cuando es cartesiana. Entonces, existe una otra ecuación cuando es cilíndrica y cuando Profe, es esférica. Dígame. que ya encontré el sádico, una versión que tengo yo. ¿Cuál es la versión que usted dice? La mía es la eh, Vamos a tercera hacer lo edición. siguiente. Vete a la página 84. Ajá, Así sea que porque lo de repente tengan le puedo compartir. aparte, tarea para ver si yo puedo irme al ahora sí tengo el Teams ahora. ¿Estás compartiendo ya? Sí, ¿se ve? Todavía no. Eh, Sí se ve. Ok. es que yo por algún motivo tengo la imagen, o sea, yo todavía tengo la imagen de Dan ahí congelada. Soy yo el que no consigue eh, ver Teams, ¿entiendes? Soy yo el que no consigue ver Teams. Donde yo consigo, intento, o sea, mira, tengo la imagen de Dan ahí completamente congelada. Yo no sé si sería mejor, a ver qué hora es. eh, Déjame verificar la hora. La clase va hasta las 11:55. Yo creo que es mejor que yo cierre Teams y vuelva a entrar a la clase para poder, porque si no, no consigo ver. Yo voy a salir Ok. de Teams, muchachos. Voy a darle un cerrar a esas ventanas allí y vuelvo a entrar. ¿Me escuchan? Dice que ya inició la grabación. Parece ser que fue automático. De que continúe la grabación. Justin, ¿puedes compartirla? No sé, Sí, yo estoy viendo a ya todos ustedes. acabo de compartir de nuevo. Ajá, ese es 3.5 que estás en la 60 y algo, ¿verdad? A La página. 65. Y vete a la Ah, 84. Página 84, la ecuación 362, 361. ah, ahí está. Ahí está. Mira, la puedes hacer mayor. Vamos a comenzar con cartesiana. Ahí. Baja un poquito para 360. Ecuación 360. Ahí, baja. Mira, ese es el laplaciano para un escalar, la 360, ¿ok? Un escalar en cartesiano, ¿ok?
Entonces, en el problema que mostró Dan ahí, que habíamos visto anteriormente en clase, solamente nos quedó nada más que una componente, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos en la 361, o sea, V representa un escalar, ¿ok? Y en la ecuación vectorial de Poisson, lo que yo estoy llamando la atención es que lo que tenemos es un vector, no un escalar. A la izquierda tú tienes un vector, a la derecha tienes un escalar. Mira, ese es en cilíndrica, en la 361, y en esférica es la 362, que esa fue una de la que Dan utilizó. Él utilizó esa ecuación, la 362. Pero eso es cuando es el escalar, ¿ok? Entonces sigue bajando. Tú tienes la versión en español, yo tengo la versión en español. Entonces, para ahí. Mira, la 364 fue la que nosotros utilizamos, de la identidad que nosotros utilizamos cuando deducimos la ecuación vectorial de Poisson. Observa que aquí ahora, en la 364, a la izquierda, te queda el laplaciano de un vector. ¿Okay? El laplaciano de un vector, no de un escalar. Entonces sigue bajando. Ajá, y te pone la 365, te pone el laplaciano de un vector y después te pone el laplaciano de a de x en la dirección de a de x, un escalar, más el laplaciano de a de y en la dirección de a de y, ¿ok? Y esa fue la ecuación que utilicé en las PPT, esa del asunto del cilindro, que Dan, ahí fue donde se me congeló la imagen que habíamos hecho cuando deducimos la ecuación de vectorial de Poisson, hicimos un problema y el segundo problema, entonces, que fue el que yo le dije a Dan que compartiera, ¿no? De ese está en el archivo TEN2, parcial número 1, segunda parte, ¿ok? Entonces, ¿qué dice allí? Ahí hay esto. Esta ecuación puede aplicarse al cálculo de Laplaciano al cuadrado, de Laplaciano en cualquier sistema de coordenadas. En cartesiano, dice, y solo en él, la ecuación 364 se te convierte en esto. Y creo que hay un pie de página, por lo menos en la versión en inglés hay un pie de página, vete al final. Aquí no, en español no tiene la versión. Sigue más para ver si de repente aparece en la otra página. El pie de página, no lo tiene. Entonces vamos a regresar a la ecuación 365. No lo tiene. Entonces, ¿qué significa eso, muchachos? Que tienen que irse a encontrar la ecuación de un laplaciano vectorial, pero no en cartesiana, sino en cilíndrica, y en el caso del problema que le tocó desarrollar a David Bravo y a Dan Fernández, tienen que irse a encontrar la ecuación del laplaciano de una función vectorial en esférica, ¿no? En esférica. Y es allí entonces en donde les sale ese, ¿cómo te puedo decir? Ese factor que Dan dijo que voy a tener que restarlo para que esto se haga cero. El asunto es que Dan solo está trabajando no con el vector, él está trabajando nada más que con la parte escalar. Él se olvidó de la parte que hay un vector y que hay otra parte que te aparece cuando tú lo buscas en esférica. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo en el chat puse, cuando Dan comenzó a hablar, puse una ecuación, puse una imagen. Tú la puedes compartir, clicar sobre esa imagen, búscala en el chat, Justin, por favor. Yo puse una imagen, ahí está. Vamos a ver para ver si se puede poner grande. Ahí está. Ese es el laplaciano de un vector. Obsérvense aquí a la izquierda es A vectorial, ¿ok? Igual a, y entonces aparece el laplaciano de un escalar de phi. Ese fue el cálculo que hizo Dan y que le da diferente de 0. Entonces, Dan dice, después dice, menos el escalar de A de phi, ¿verdad? Dividido entre R cuadrado seno al cuadrado de tita, ¿no? Entonces, eso fue lo que dijo Dan. Yo voy a tener, me veo forzado a agregarle ese término pasé con que eso sea 0, ¿ok? En realidad, él no es que él lo esté sacando de los cabellos, esto, lo otro. No, eso viene
de la expresión, búsquense la expresión en un manual de fórmulas para un laplaciano, pero vector, ¿ok? Vector, y ustedes van a encontrar esta expresión que aparece aquí y que les estoy poniendo en la imagen. Entonces, además del término que Dan agregó, que él lo puso porque quería que eso se hiciese cero, porque ya le había salido cero usando Ampere. Entonces, aparecen otros términos inclusive, solo que esos términos, para este caso muy específico, esos términos se hacen cero, ¿ok? Entonces, este phi aquí, que le aparece al final, aquí cerca del puntero que tiene, ese es un vector unitario, ¿ok? Que Dan usó el tita phi y usó el R, ¿no? Como vector unitario normal. Entonces, ese es un vector unitario normal, ¿ok? No es un phi de algún potencial de alguna cosa, ¿no? Entonces, esa es la razón, Dan, tienes que buscarte, o por lo menos ahí te estoy dando la expresión de un laplaciano vectorial, ¿ok? Inclusive quien escribió la expresión aquí, se lo voy a poner el 2 aquí al lado de la A vectorial, ¿no? Está poniendo como que si fuese un gradiente ahí. En realidad ahí va un 2, eso es un laplaciano, ¿ok? Entonces esa, Dan, es la expresión. El asunto es que calculaste nada más la primera parte y ahí te pistes forzado, como no tenías la ecuación, te viste forzado a agregar ese término ahí. Y bueno, felizmente los otros dos términos que aparecen se hicieron cero, ¿no? Entonces, no sé si David tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, profe, no sé si Justin puede compartir otra vez la imagen del libro, la ecuación 365. Ajá. Puedes subir la otra ecuación, creo que era esta, la 364. O sea, lo que usted me dice, que si yo meto el vectorial A, aquí el vectorial magnético en coordenadas, o sea, hago esto se llama, o sea, que si hago esto que está aquí, me va a dar el laplaciano vectorial en coordenadas esféricas. No necesariamente, eso viene y sale de otro lado. No nos vamos, por ejemplo, a ver de dónde es que eso sale. Lo que yo te digo que tienes que buscar es en un manual de fórmulas, porque el sádico no lo muestra, ¿ok? Sí. Solo muestra para el caso cartesiano, que es la ecuación 365, ¿ok? Él no muestra el laplaciano para un vector en esférica, solo lo muestra en cartesiana. Entonces, cualquier manual de fórmula en principio debe tenerlo y al final del día lo que te va a mostrar ese manual es exactamente aquella misma ecuación que te coloqué allí en la imagen en el chat y que Justin tuvo a bien mostrarnos. Es esa misma ecuación lo que tú vas a encontrar. ¿Okay? El asunto fue que tú pensaste que estabas trabajando con un escalar y en realidad, recuérdense, Poisson, ecuación dice así, ecuación vectorial de Poisson. Entonces es un vector, ¿no? Entonces tú nada más tomaste la parte escalar, te faltaron los otros términos. Sádico pone en la 365 cuál es la forma que tiene la ecuación vectorial de Poisson en cartesiana, pero no la pone ni para cilíndrica y no la pone ni siquiera para esférica. Eso me queda a mí entonces, el problema que yo desarrollo de práctica solamente lo está en cartesiana. Eso me queda a mí entonces de experiencia en el sentido de que voy a tener que agregar y cuando dé el curso, dicte el curso nuevamente, entonces agregar allí, miren, esto es en cartesiana, pero ecuación vectorial de Poisson en cilíndrica tiene esta forma y en esférica tiene esta forma, ¿ok? Para ser todavía más explícito, ¿no? Y no suceda eso de que pensaste que sacaste un resultado así, simplemente forzando a que una respuesta diera cero, ¿ok? Tiene su fundamento eso ahí, ¿ok? No sé si Dan tiene alguna pregunta, Bravo tienes alguna pregunta o el resto del salón tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda, esto o lo otro? Y eso termina tu problema, Dan. Está muy bien explicado, está muy bien escrito. Se ve que por detrás de eso hay un buen trabajo, hay una
¿cómo te puedo yo decir? Hay un esfuerzo tremendo que ustedes dos realizaron, ¿ok? Así que me resta nada más que felicitarlo. Mándame esa versión, arregla lo que te estaba diciendo, me mandas esa versión, creo que Justin ya la mandó y yo voy subiendo conforme ustedes me van enviando el asunto, voy subiendo entonces eso a la plataforma. Mañana el otro grupo tiene otros problemas y entonces procederemos entonces a compartirlo, ya sea el sábado, no sé cuándo ellos me puedan enviar las observaciones, para entonces subir los problemas en la plataforma, porque yo he estado sacando, si se habrán puesto, si han entrado a la plataforma Moodle, habrán visto que hay dos conjuntos para el primer parcial. Práctica de problemas para la primera parte. Solamente aparecen problemas del 2018 porque ellos están correctos, están con el formato y todo que nosotros pedimos. Y en la parte de práctica de problemas para el segundo parcial, aparece uno que otro de 2018, 2019, pero todavía está ahí la gran cantidad de problemas que aparecen, todavía están en aparece como 4 problemas en un solo archivo de PowerPoint y entonces aparecen allí ecuaciones de continuidad de la corriente y aparecen problemas de densidad de flujo, pero también aparecen problemas que sería material de segundo parcial. Entonces, yo estoy sacando esos archivos y estoy agregando los trabajos del 218, 219 y ahora 220 para sacar esos archivos porque ya lo pude hacer en la práctica de problemas de la primera parte del parcial y quiero hacerlo en la segunda parte porque hay algunos errores allí. Las respuestas están correctas y todo, pero hay algunos errores de procedimiento, algunas variables que no se hicieron. Y como ese archivo tiene 4 problemas, él está en el formato que era cuando el curso era campos electromagnéticos. Entonces ustedes abren eso allí y van a ver problemas hechos del segundo parcial. Entonces estoy haciendo con que primer parcial aparezcan solamente problemas en primer parcial para evitar algún tipo de confusión. Entonces, muchachos, no sé si alguien tiene algún comentario. Podemos entonces, si no hay comentarios, despedir la clase y entonces voy a detener la grabación. La grabación ha sido